Por parte del Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado, agradecemos esta charla que tenemos esta noche de Leonardo Díaz, que ha venido a compartir con nosotros hoy. También agradecemos a Verónica Lagos, Macarena Castillo, Andrea Carrasco y Luis Hermosillo por apoyar este evento de esta extensión en nuestra universidad y con la plataforma de OHTV. La charla esta noche de Leonardo Díaz, él dará el título entero, pero se llama ¿Por qué canta la Machi? Y antes de dar inicio, vamos a dialogar un poco y también quería extender mis agradecimientos a Daniela Fugeli, la directora del Instituto de Música, y a Juan Pablo González, director del Magíster en Musicología Latinoamericana, por abrir este espacio en la Alberto Hurtado. Estamos transmitiendo la primera charla que hacemos en línea en el Magíster este año. Normalmente los días jueves hacemos cosas así, pero ahora estamos transmitiendo gracias a estos medios aquí por el canal de la universidad. Bueno, Leonardo Díaz Collao es licenciado en Teoría de la Música por la Universidad de Chile y en la actualidad es alumno de doctorado en musicología de la Universidad de Valladolid. Sus publicaciones tempranas son de diversos temas y tiene más en camino porque está ahora trabajando su tesis doctoral. Y para dar inicio, queríamos tocar algunos puntos importantes sobre la investigación. Entonces, yo quería plantear un par de preguntas antes de empezar y después Leonardo va a ir presentando lo que ha traído. Entonces, el tema para esta noche trata de algo muy, muy importante y que puede ser sensible, que viene de la cultura mapuche, que son justamente los cantos de la Machi. Entonces, entendiendo el grado de importancia de la reflexión ética en este tema, bueno, y contextualizar esto también en donde estamos en este espacio, quería plantear algo para el principio y dar espacio para que Leo conteste un poco y después se va a presentar lo que ha traído. Entonces, en nuestro programa de Magíster en Musicología Latinoamericana, aquí en la Universidad Alberto Hurtado, una de las primeras asignaturas que toman las personas que entran al programa es Etnomusicología y Patrimonio. Y entre los primeros textos que estudian son El lugar del indio en la investigación social de Héctor Nahuapán y Escribir contra la cultura de Lila Abulugol. Y si hay estudiantes de nuestro magíster sintonizados o sintonizadas, recordarán esos textos. Y Nahuapán demuestra de manera muy eficaz que en academia, entendida como un campo asimétrico de poder, se desenvuelve una epistemología basada en y a servicio de la explotación, apropiación y persecución hacia los pueblos originarios. Y Abulugol, por su parte, propone que el concepto de cultura que se ha construido tras mucho tiempo en la antropología cultural también se basa en una asimetría de poder, con cultura definida desde la perspectiva de investigadores empoderados y bien financiados, construyendo a sus otros mediante sus libros y artículos. Abulugol pregunta, ¿es que la diferencia siempre esconde jerarquía? Y por su parte recomienda estrategias como etnografías de lo particular para contrarrestar las tres dimensiones o connotaciones más problemáticas de la cultura, que son homogeneidad, coherencia y temporalidad. Entonces, aquí estamos en un espacio musicológico, o más bien etnomusicológico, y Leonardo quería darte la oportunidad de abordar un poco estas reflexiones éticas antes de empezar. ¿Cómo tomas en consideración estos planteamientos? Bueno, Marri Marri Pupeñi, Marri Marri Pulamien, Marri Marri Pubuení. Quiero, antes de responder, Jacob, partir agradeciendo primero a la Machi Mercedes Santilef, que es la protagonista de mi investigación, de esta etnografía de lo particular que desarrollamos con ella.
También agradecer a mis otros colaboradores del Gualmapu, a Isabel y a su familia, con quienes yo viví el tiempo que hice trabajo de campo, a don Juan Yanculef y a su familia, a la Machi Hortensia Pilquimán, y a todos los amigos de Temuco, que yo sé que iban a intentar conectarse, espero que puedan estar viéndonos, y como está este chat en YouTube para interactuar, que puedan, no sé, mandar algún comentario, alguna pregunta, bueno, y todo el mundo puede hacer preguntas. Bueno, respecto a los dos textos que mencionas, para mí han sido los dos textos muy importantes en esta investigación que ya empecé hace casi 4 años, que por supuesto ha considerado etapas de trabajo de campo, donde he estado viviendo en Temuco, pero visitando constantemente a la Machi Mercedes, participando en algunas ceremonias, conociendo un poco la vida en el campo y en la ciudad, como en esos dos polos, ¿cierto? Y bueno, la crítica que hace Abu Lughod la adopto en mi tesis, ¿no? La crítica que hace a la generalización y a este concepto de cultura homogéneo, atemporal, y, y que muestra cierta coherencia, ¿no? Como que pasa por alto el conflicto, las tensiones o la heterogeneidad dentro de grupos humanos. Entonces, yo creo que sobre todo en lo que refiere a la práctica musical de las machi, siguen siendo importantes algunas ideas homogéneas sobre su práctica musical, ¿no? La machi que siempre aparece junto a su kultrún, que sin duda es importante el kultrún, pero también hay otros instrumentos musicales que son menos conocidos, y todavía los trabajos que yo creo han sido más influyentes, que son los de María Esther Greve, que lo que publicó, y es influyente respecto a las machi, lo publicó en los 70, en la década de los 70, y desde luego que posteriormente ha cambiado mucho el panorama, entonces eso necesita actualizarse, pero mi proyecto no es presentar una nueva imagen homogénea de las machi y su práctica musical, sino que una mirada bien particular, cuya principal fuente es la voz de la Machi Mercedes Antilef y mi relación con ella, por supuesto. Respecto al texto de Héctor Nahuelpan, bueno, su trabajo, que es una interpelación, ¿cierto?, a la academia, en cierta medida, pero también los trabajos de otros miembros de la comunidad de historia mapuche, o los trabajos de otros pensadores, pensadoras, investigadores, investigadoras mapuche, que son varios, muchos. Esas interpelaciones nos obligan a los que no somos mapuche a tomar en cuenta lo político que hay detrás de nuestras representaciones, ¿no? O sea, por mucho que nuestros trabajos sean solo sobre música, sean solo sobre temas espirituales, rituales, como en este caso, eso no nos quita de la responsabilidad y de la necesidad de estar constantemente vigilando nuestras aproximaciones epistemológicas y nuestras metodologías, porque a través de ellas y la estructura de la universidad podemos reproducir relaciones coloniales, y la verdad es que yo no tengo una respuesta, o sea, no puedo decir con seguridad cuáles son los cómo, tengo algunas sospechas, cosas que uno va intuyendo, probando en cuanto a cómo moverse con la gente, cómo relacionarse, cómo retribuir, cómo restituir, cómo ayudar, etc. Creo que es importante tener siempre presente esa interpelación y estar conscientes de que en el Gualmapu todavía existe una situación colonial, ¿cierto? Que todavía está bajo la administración colonial del Estado chileno, y es en ese contexto, en un contexto colonial, donde nosotros desarrollamos nuestra investigación. Somos parte también, no por opción, yo no elegí ser chileno, pero igual somos parte de una sociedad que apoyó la ocupación militar de la Araucanía, entonces uno tiene que preguntarse
si está contribuyendo a reproducir esas estructuras coloniales o está contribuyendo a tensionarlas y ojalá superarlas. Eso, igual después podemos seguir conversando sobre estos temas. Tampoco quiero extenderme mucho para pasar a la charla, quizá al tema de la charla. ¿Qué dice Jake? ¿Ya sigo con el tema de la charla? ¿Jacob? Sí, vale, adelante. vale. Bueno, también se me olvidaba agradecerte a ti, Jacob, al Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, al equipo técnico que está detrás de esta transmisión, Luis Hermosilla, Andrea Carrasco, Macarena Castillo, Verónica Lagos. Agradecer al magíster en musicología latinoamericana que siempre está dispuesta a abrir estos espacios para poder presentar estas reflexiones. Lo que voy a compartir son algunas reflexiones y descripciones de mi tesis doctoral que tengo que finalizar, que ya estoy finalizando y espero defenderla, ojalá en 2 o 3 meses máximo. Y el tema central, y diciéndolo de un modo bien breve, es sobre la práctica, sobre el rol del sonido y la música en la práctica ritual de una machi, de la machi Mercedes Antilef, que ojalá que pueda estar siguiendo esta transmisión. Lo que voy a presentar ahora son reflexiones parciales, algunas sugerencias sobre el tema del sonido en 2 rituales en particular, y que por supuesto van a estar más desarrolladas en la tesis doctoral, pero no quería no quería desaprovechar la oportunidad de poder dialogar con otros colegas no musicólogos, con los colaboradores de la investigación y con el público en general, este ensayo de reflexiones sobre el sonido en 2 rituales, y no solo sonidos humanos, sino que sonidos no humanos. A lo mejor este concepto de sonido no humano no se entiende ahora, pero espero que con la lectura de la charla se pueda entender. Yo voy a leer esto, que serán máximo 20 minutos, y después hay tiempo para preguntas que se pueden escribir a través del chat de YouTube. Y también vamos a dialogar con Jacob sobre algunos temas. Bueno, ya entro en tema. Es mucho lo que se ha escrito sobre las machi, investigadores mapuche como Martina Lonqueo, Armando Marileo, Juan Yanculef, y autores no mapuche como María Stelgreve, Tom Dilejay o Ana Mariela Basigalupo, por mencionar algunos nombres, han atendido desde diversos enfoques al rol y práctica de las machi. Respecto a la categoría chamanismo, adhiero a los autores que la entienden como una práctica histórica y culturalmente situada. En este sentido, la tradición de las machi tiene sus propias particularidades, pero además al interior del chamanismo mapuche, entre comillas, se observa heterogeneidad. Como siempre enfatizaba Mercedes, todas las machi trabajan de formas diferentes, aunque comparten una serie de rasgos comunes. En síntesis, puede decirse que la práctica de las machi es sin duda ancestral y además es heterogénea y flexible. Respecto al estudio de la práctica musical de las machi, no son demasiados los trabajos que hay, pero contamos con importantes aportes. Aquí hay que considerar algunas contribuciones de Augusta, Isamit, María Stelgreve, por supuesto, los trabajos sobre el Kultrún, que hay bastante, la tesis de grado de Alfredo Molina y el célebre libro de José Pérez de Arce, Música Mapuche. Eso es una muy breve síntesis de nombres que han trabajado, de autores que han trabajado sobre la práctica musical de las machi. Por supuesto, trabajos sobre música mapuche hay un montón. Sé que hay varios colegas que trabajan sobre música mapuche que están siguiendo la charla. Ojalá después podamos hacer mención a sus trabajos. Bueno, para encuadrar el marco desde el que yo entiendo, analizo, me aproximo al sonido en 2 rituales mapuche, quiero revisar brevemente la pertinencia del concepto de música para el caso mapuche. Esto es una discusión eterna en la etnomusicología, hay mucha bibliografía, pero yo me voy a centrar solamente en la aplicación del concepto música para el caso mapuche. Aquí luego hay que poner la diapositiva 2, por favor.
Si bien es cierto que en Mapuzungún no existe un concepto que englobe todas las expresiones musicales de la sociedad mapuche, el Mapuzungún considera numerosos términos para distinguir entre técnicas y procedencias sonoras. Al parecer, fue Ernesto González el primero en señalar que no existe entre los mapuche el concepto música. O sea, no existe una traducción exacta del concepto música occidental al Mapuzungún. A pesar de las críticas y acusaciones que el concepto de música ha enfrentado en diversos trabajos de musicólogos chilenos, el término sigue figurando en la literatura. El tema de la aplicación del concepto música para el caso mapuche puede dividirse en dos aproximaciones. La representada por los investigadores a quienes no les incomoda el uso del concepto música y la de quienes cuestionan su pertinencia. En la primera aproximación podrían considerarse, por ejemplo, algunas de las propuestas de María Stergreve, las propuestas de clasificación de Ramón Cayumil y Juan Yankulev, algunos comentarios de José Velázquez y la definición que elabora Javier Silva Zurita. Por tiempo voy a comentar la segunda aproximación a este problema, que explica parte del enfoque que adopto en la reflexión sobre el sonido en los dos rituales. En esta aproximación podrían considerarse las propuestas de Ernesto González. Nuevamente, para no extenderme, dejaré este comentario para otras instancias. También dejaré para otro momento algunas de mis críticas a este enfoque. La virtud de la perspectiva que comento es que rescata otros mundos audibles mapuche, que en los estudios sobre esta cultura musical hasta la década de 1990 no eran considerados. Estos mundos audibles son el habla y el paisaje sonoro. Aquí hay que poner la diapositiva 3, Luis, por favor, para que puedan leer la cita. Probablemente quien ha desarrollado esta idea con mayor profundidad sea José Pérez de Arce. El autor afirma que la relación entre los distintos aspectos sonoros de la cultura, como son el habla, el canto y la música instrumental, así como los de la naturaleza, es más estrecha que en nuestra cultura occidental. Las barreras se hacen más difusas y los sonidos se permean mutuamente. El paisaje sonoro jugaría un importante rol en las ceremonias, y la separación entre el lenguaje hablado y musical sería borrosa en la cultura mapuche. Jaime Hernández igualmente nota la importancia de los sonidos no musicales, gritos, oraciones, del galopar de caballos, de la lluvia, entre otros, en la ejecución ritual. Al ampliar el espacio de interés, igualmente algunos investigadores consideran nuevos actores, los naturales y los sobrenaturales. Así, Pérez de Arce señala que los elementos y seres de la naturaleza y seres mágicos se expresan y relacionan con los mapuche a través del sonido. Otro autor que incluye las interacciones sónicas a seres no humanos es José Velázquez. Pueden ver la cita en la diapositiva 4, por favor, Luis. El etnomusicólogo nota que el propósito de la música mapuche es la comunicación sonora entre las personas y el mundo social, natural y espiritual. En este sentido, su principal función es comunicativa, donde los distintos seres se relacionan entre sí de forma holocéntrica. En síntesis, las relaciones sociales mediante manifestaciones sónicas consideran también a los seres no humanos. Las perspectivas que reviso invitan a tomar en cuenta no solo aquellas expresiones rituales más próximas a las conceptualizaciones occidentales sobre la música, sino igualmente a las manifestaciones sónicas de no humanos. La idea de lo problemático del concepto música para el mundo mapuche ha sido esbozada por la mayoría de los autores comentados. Aquí hay que poner la diapositiva 5 para ver la siguiente cita. Sin embargo, es Bárbara Taboada, investigadora mapuche y ulcantufe del Puelmapu, quien sugiere sin tapujos desprenderse de la categoría música. Además, la autora supera la crítica epistemológica para situarse en lo ontológico. La propuesta de Taboada es clara: considerar la posibilidad de despojarnos del término música.
Considero que ciertas creaciones de la sociedad mapuche pueden ser rotuladas bajo el pragmático y versátil concepto de música. Pero para otras expresiones, en lugar de ser acomodadas a dicha categoría, convendría indisciplinarse y pensarlas a través de otros términos y su propia ontología. En mi caso, si solo considerara las expresiones sonoras estructuradas musicalmente de la práctica ritual de la machi, pasaría por alto otros modos de producción sónica fundamentales en su actividad terapéutica y comunitaria. Aquí hay que poner la diapositiva 6 y ya entramos al tema de los sonidos humanos y no humanos en dos rituales. Se escucha bien, ¿no, Jacob? Sí, vale, seguimos entonces. Ahora paso a la reflexión sobre el rol del sonido y sobre la presencia de posibles expresiones sónicas de seres no humanos en dos rituales en los que he podido participar con la Machi Mercedes. Estas ceremonias son el Ulutu o Ulutun, ritual de curación simple, y el Guillatún, que al ser oficiado en este caso por una Machi, adquiere ciertas connotaciones, digamos, chamánicas, como por ejemplo el ascenso del rewe y el trance. Yo uso el término Ulutu porque es el que usa Mercedes, pero también se usa Ulutun o Ulutun y también aparece con esos nombres este ritual en la literatura. En el análisis intento evitar la dicotomía naturaleza-cultura. La división sonido musical, paisaje sonoro se sostiene en otra distinción que sustenta varias de las concepciones de las ciencias sociales: el dualismo naturaleza-cultura. Como señala Philippe Descola, la aplicación de esta división resulta inadecuada en aquellos pueblos donde las relaciones sociales van más allá del dominio humano. Es el caso de la cosmología mapuche. Para algunas de sus prácticas y elementos cosmogónicos, este binomio no tiene asidero. Esta charla es parte del intento de pensar el universo sónico mapuche desprovisto de la división cultura musical, sonido natural. Esfuerzo que no implica presentar un panorama inconmensurable, sino trabajar a partir de otros modos de categorización. Bien, el Ulutu, ceremonia de sanación para trastornos menores en la que se suele emplear música. Es también utilizado como procedimiento previo a rituales más complejos. Basigalupo proporciona algunos datos que revelan la heterogeneidad de las estrategias internas del ritual. Algunas especialistas no utilizan instrumentos musicales y solo emplean rezos y frotaciones con la wen. La wen puede traducirse como hierbas medicinales. Además, observa que el empleo del cultrún y o la cascahuilla, cascabeles o la guasa, sonajero maraca, dependen de quién sea el enfermo y del tipo de malestar. En la diapositiva 7 pueden ver una imagen de la cascahuilla, que son generalmente 4 cascabeles sujetados o amarrados por un cuero que está cubierto generalmente por lana, y la guaza, que es una maraca, y esta imagen que ven ahí es una ilustración del libro Música Mapuche de José Pérez de Arce, que a mi parecer creo que el de varios es el libro sobre instrumentos musicales mapuche más completo que existe. Así que si quieren conocer más sobre este instrumento, recomiendo la lectura del libro de José. Todos los ulutus en los que participé con Mercedes contaron con 2 grandes secciones, una al anochecer y otra temprano en la mañana del siguiente día, ambas con aproximadamente las mismas características. En ambas partes, la machi realiza aspersiones y oraciones, masajes con la wen, 4 cantos, acompañada por su cultrún y cascahuilla, y eventualmente saumerios al final de cada sección. Los participantes en la ceremonia suelen ser la persona afectada y algunos de sus familiares, la machi y algún ayudante. La machi ejecuta el cultrún y la cascahuilla
pero puede que un ayudante la acompañe ejecutando otro kultrum. Ahora la diapositiva 8, por favor. Las dos técnicas vocales ceremoniales empleadas por Mercedes en rituales, orar y cantar, cuentan con sus respectivas categorías en Mapuzungún, Yayipún y Ul. Mercedes prefería denominar Yayipún al momento en que realiza la oración, aunque me explicaba que también podría llamársele Guillatún o Guillatu, que además de denominar a la ceremonia, puede ser traducido como pedir algo o rogar. El término para la práctica vocal está mucho más generalizado, ha sido ampliamente tratado por la literatura académica y en principio más estable, ul. Mientras esta voz es comúnmente traducida como canto, su verbo asociado, cantar, es ul cantun. Utilizo ul para referirme al canto de la machi, voz que Mercedes utilizaba y consideraba válida. Mercedes acostumbra comenzar y finalizar sus ulutu con un yeyipún. A la primera oración le sigue uno de sus cantos. Entre medio de cada ul, en ocasiones realiza un yeyipún y masajes con la wen, en otros casos no. Los cantos que realiza en cada sección siempre son 4. Las distintas técnicas de producción sonora que la especialista emplea, habla, canto y ejecución instrumental, determinan los distintos momentos del ulutu. El sonido es una herramienta terapéutica más, junto con las hierbas medicinales, masajes, aspersiones, saumerios, entre otras, y al mismo tiempo porta o encarna el relato. El discurso chamánico, el discurso de sanación, parece ser no solo representacional. Magnus Course sugiere que para la ideología mapuche el lenguaje no es solo simbólico. Este parece poseer una potencialidad propia que va más allá del hablante y que está conectada con la fuerza inmanente del mundo, el Nehuen. Es súper difícil para los no mapuche entender qué es el Nehuen y es una palabra muy recurrente, ¿cierto? No solo en los discursos mapuches, sino que también, no sé, pues gente interesada en el mundo mapuche usa mucho la palabra, pero es súper difícil entender qué engloba, a qué se refiere el Nehuen. Esta es una interpretación, no sé, del antropólogo Magnus Course, de entenderla como fuerza inmanente del mundo mapuche. Bueno, a la sugerencia de Magnus Course podría agregarse que las múltiples agencias que participan en la ceremonia, de las deidades, de los espíritus, de la machi y del lenguaje, se materializan en expresiones que se pueden oír, se materializan, se encarnan en el sonido. Las diferencias entre las características sonoras del yayipún y los sul son evidentes. Si bien el primero es pronunciado con cierta regularidad rítmica caracterizada por su velocidad y pausas entre un conjunto de frases, y su entonación posee una uniformidad reconocible, estos elementos son aún más estructurados en el canto, cuya organización rítmica y melódica está claramente, obviamente, determinada. Por otro lado, los ul son acompañados por ritmos ejecutados en el kultrún y cascahuilla. Sin embargo, aunque estas dos técnicas vocales producen momentos audibles diferenciados, ambas forman parte del mismo proceso de sanación y de una misma narrativa. Respecto a los seres no humanos en el ulutu, a través de la repetitiva apelación inicial a espíritus y deidades, la machi solicita su colaboración y reconoce que su poder proviene de ellos. Sin su respaldo, la sanación no es posible. No es gracias a mí, es gracias a Chaung Genechen, afirmaba Mercedes en una de nuestras conversaciones. En el caso del ulutu, Mercedes declara entregarse a Chaung Genechen. Es él quien decide la canción que cantará la machi en determinada ceremonia. Esto no significa que durante el ulutu la especialista no sea consciente de lo que realiza. Me acuerdo perfectamente lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, afirmó en otra de nuestras conversaciones.
De esto parece no haber duda. Las machi, durante el ritual de sanación simple, no experimentan el trance. Su personalidad no es reemplazada durante el desarrollo de esta ceremonia. Es la machi la que canta y ora durante el ulutu, y los seres no humanos, espíritus y deidades la acompañan y apoyan. También hay que considerar que el canto y la ejecución instrumental, al parecer, no son solo un nuevo formato para transmitir la narrativa de sanación. Probablemente no solo el lenguaje es portador de Nehuen, también lo es el kultrún. El timbal también transmite vigor a través de su sonido, pero este sonido es sin lenguaje. El sonido contribuye a estructurar el ritual, a la manifestación de fuerzas y aporta a la sanación. El lenguaje necesita ser pronunciado y necesita ser oído para, en este caso, curar. El sonido del kultrún y la cascaguille parecen poseer Nehuen. A la agencia autónoma de estos elementos se suma el poder de la especialista, su aplicación de diversos procedimientos terapéuticos y las deidades y espíritus que apoyan su trabajo. Ahora pasamos a los comentarios sobre el guillatún. El guillatún es el ritual más importante de la sociedad mapuche y por consiguiente el más estudiado por antropólogos, historiadores, entre otros. Algunos datos generales sobre el guillatún. Es una ceremonia propiciatoria, puede durar entre 2 a 4 días, se realiza entre los meses de diciembre y marzo, aunque algunos amplían este periodo a noviembre y abril. Puede ser organizado por una comunidad o un grupo de comunidades, tiene diferentes denominaciones, no solo guillatún. Ahora yo lo estoy considerando un ritual, pero con Isabel, una de las colaboradoras de esta investigación, a ella le parecía que sería mejor considerarlo un conjunto de rituales, dada la complejidad de este evento y los múltiples ritos que se desarrollan en estos 2 o 4 días. Todo esto nos habla de la heterogeneidad de la ceremonia. Juan Ñanculev retrata esta diversidad en su último libro, Taim Mapuche Kimun, que también recomiendo, por supuesto, su lectura. El guillatún organizado por Mercedes, sus familiares y amigos alrededor de su rehue, creo que podría acercarse a los guillatún de carácter familiar que menciona Luis Faron. El rehue es, para los que no sepan, puede considerarse el altar de las machi. Es este tronco escalonado que a veces en la cúspide tiene un rostro tallado, pero eso puede variar. La forma de los rehue también es heterogénea, el número de escalones puede variar. Don Juan Ñanculev también habla bastante sobre estas variaciones del rehue. Bueno, otra característica en la ceremonia en el guillatún de Mercedes es que al ser oficiado por una machi, esta adquiere connotaciones, digamos, chamánicas. Cuestión que también menciona Luis Faron. En la ceremonia organizada por Mercedes, durante el segundo día se realiza la renovación de las ramas y banderas que visten su altar y luego de esto ella asciende el rehue. Su ceremonia dura 2 días y la realiza en febrero. Por supuesto, hay mucho más que decir sobre la ceremonia, pero ahora quiero centrar mis comentarios en cuestiones relacionadas con el sonido. En los variados yeyipum que se realizan durante la ceremonia, la machi dirige el ritual a través de su kultrún. También sostiene su cascaguilla en la mano derecha junto al trupu kultrungwe, el percutor, o trupu kultrungwe, perdón por mi pronunciación del mapuzungún. Es uno de los nombres que se le da a la baqueta, al percutor del kultrún. Un número siempre par de ayudantes la acompañan con sus respectivos kultrún. También acompañan Trutrucatufe y Pifilcatufe. Esa es la denominación para los ejecutantes de la Trutruca o ejecutantes de la Pifilca. También se usa Trutrucafe. Por supuesto, son igual de importantes los Kefafán o Afafán.
los gritos rituales, por llamarle de un modo, y que constituyen otro apoyo fundamental en el desarrollo del ritual a través del sonido. Yo ahora, a esta algarabía ritual tan fundamental y característica del mundo mapuche, le prefiero llamarle kefafán, porque es el término que más usaba Mercedes. Durante el segundo día puede ocurrir el keimi, el trance de posesión de la machi producido por la llegada del espíritu. La posesión de Mercedes por su espíritu de machi es un evento complejo e impresionante por definición. Hay mucho que decir sobre el trance de la machi. La forma en que yo lo describo es una forma de entenderlo, por supuesto, seguramente poco satisfactoria, pero bueno, yo ahora me voy a centrar simplemente en cuestiones sonoras, en cuestiones relacionadas con el sonido, que la experiencia del trance de la machi nos invita, digamos, a pensar desde la visión de la etnomusicología. Para esto describiré el ascenso de Mercedes al Rehue durante uno de sus guillatún. La machi percute su cultrún y se traslada de un lado al otro con los ojos entrecerrados. La siguen sus ayudantes, otras machi, machil, aprendices de machi y otras, y el hombre y mujer joven que portan las nuevas banderas. Las pifilca y trutruca soplan al ritmo de los timbales. La especialista se aproxima a su rehue, continúa golpeando su instrumento, lo levanta sobre su cabeza y lo suelta hacia atrás. Conserva su cascahuilla. Al sonido constante de percusiones e instrumentos de viento se suman algunos débiles kefafán. Comienza a ascender. El conjunto vocea enérgicamente mientras la especialista sube poco a poco, sujetada y agitando las nuevas ramas que rodean su altar. Las cultruncafes alzan sus timbales y mantienen el patrón rítmico de manera persistente. Igual de perseverante es el soplido de las pifilcas. Las trutrucas apoyan con fraseos intermitentes. A cada nuevo ascenso, el grupo responde con vitales kefafán. La machi llega hasta la cúspide de su rehue. Baila y sacude la nueva vestimenta, entre comillas, de su rehue. Acomoda, siempre al ritmo de los cultrún, algunas de las banderas. Una de las machi ayudantes indica que le alcanzan su timbal. Le hacen llegar su cultrún y la machi comienza a golpearlo de modo resuelto. Lo percute cerca de su rostro, lo levanta, vuelve a apoyarlo cerca de su hombro izquierdo, gira sobre el lugar, todo esto en la cima de su rehue. El conjunto sonoro de cultrún, cascahuilla, pifilca, trutruque y kefafán se aquieta y da paso a las íntimas expresiones sónicas del espíritu. La machi, poseída por el espíritu, sostiene el cultrún pegado al lado izquierdo de su cara y lo percute con la baqueta que sostiene en su mano derecha junto con la cascahuilla. Solo algunas de las ayudantes de la especialista golpean sus timbales con suavidad y alcanzan a oírse discretos cascabeles. El puyu, espíritu, saluda. El lonco presente intenta dialogar con él, pero el espíritu parece estar inmerso en sus propias palabras. Además, este rol le corresponde al Zungun Machife, intérprete espiritual de la machi, pero no fue posible, lamentablemente, su asistencia a la ceremonia. El toque de cultrún consiste en golpes isócronos. El toque es suave y regular, pero en momentos realiza un breve crescendo para retomar el pulso más o menos parejo y la baja intensidad de los golpes súbitamente. El momento en que aumenta la intensidad es variable. Va acompañado de un leve acelerando y de los movimientos hacia los lados del torso, brazos y cabeza de la machi en trance. La recitación podría describirse como un cántico, porque posee un contorno melódico característico y está separada por pausas que alcanzan a estar más o menos sincronizadas con el crescendo y piano súbito que caracteriza al patrón rítmico del cultrún. El espíritu no cesa en su toque y recitación,
tampoco en los giros del torso y cabeza de la machi de un lado a otro. Transcurren varios minutos. Súbitamente, la especialista ejecuta en su timbal uno de sus ritmos característicos y canta. Poco a poco, los otros timbales y cascahuilla aumentan la intensidad. Se suman los instrumentos de viento, el resto hace que fafán. No pasa demasiado tiempo cuando Mercedes percute el toque de cierre habitual para sus cantos, el resto de Cultrún la siguen y el grupo responde con gritos rituales. La machi deja su timbal, mientras otros percuten un golpe isócrono pausado. Comienza a descender acompañada por el calmo toque de los Cultrún. Aunque las pifilca, Trutruki y Kefafán no se detienen, su acompañamiento no es igual de enérgico que en el momento del ascenso. Esta descripción es muy limitada, por supuesto, está centrada en los aspectos sonoros de la ceremonia, pero por supuesto hay muchos más detalles que considerar porque es un momento bastante complejo. Bueno, para ya terminar, ¿qué rol cumple el sonido en el trance de la machi? ¿De qué modo contribuye el toque de los timbales, cascabeles, instrumentos de viento y kefafán en la llegada del espíritu al cuerpo de la especialista? Estas son preguntas yo creo que nos interesan a los etnomusicólogos, ¿no? Las manifestaciones sónicas se complementan con la aplicación de hierbas medicinales, aspersiones y movimientos. Y sobre todo, creo que esto es lo más importante en el trance, desde mi punto de vista, es requerida la maestría espiritual de la machi. El sonido contribuye, por un lado, a la consecución del trance y al mismo tiempo es uno de los medios a través de los cuales el espíritu se manifiesta, se hace audible en este caso, iba a decir visible, pero en realidad audible. Durante el trance, el medio que el espíritu emplea para transmitir su mensaje es su cántico acompañado por el cultrún y o cascahuilli. El espíritu de machi se hace evidente y se comunica a través de manifestaciones sónicas. Una de las clásicas definiciones de música en la etnomusicología es la propuesta por el británico John Blacking, sonido humanamente organizado. Y jugando con la definición de música de Blacking, espero que por esto no me maten los etnomusicólogos, podría decirse que el espíritu de machi durante el trance se expresa a través de sonido organizado no humanamente. Ya con eso, Jacob, podemos terminar la lectura de la charla y ya pasar a las preguntas, comentarios, críticas. Bien. No sé si me están proyectando ya. Tenemos un par de preguntas. Ok, entonces, ¿vamos a las preguntas? Bien. Muchas gracias, Leo, por este fascinante recorrido. Vamos entonces a unas preguntas que están llegando. La primera es de Juan Yankulev. Y escribe, de acuerdo a la posición musical, ¿dónde ubicarías el tayud de la machi? Ya. Bueno, don Juan Yankulev, uno de los colaboradores de mi investigación, y bueno, don Juan, además de tener sus propios textos como Taín Mapuche Kimun, Machi, Rol y Vida, ha colaborado en un montón de investigaciones, así que yo creo que todos los investigadores sobre estos temas estamos súper agradecidos con él. Y aprovecho de mandarle un saludo fraterno a él y a su familia, que sé que están siguiendo la charla. Bueno, el tayil, esta expresión espiritual con la que hemos conversado con don Juan, es interesante porque también yo creo que se acerca a estos sonidos no humanos, en el sentido de que se supone que son expresiones profundas del espíritu de los antepasados, ¿no? Entonces,
creo que podría entrar en esta definición de sonido no humano. Ahora, curiosamente, respecto al tayil, hay mucha más investigación etnomusicológica, por lo menos, en el lado argentino que en el lado chileno. Lo que yo he encontrado son algunas menciones de María Esther Greve sobre esto, pero no mucho más. En cambio, en Argentina están las investigaciones de Robertson, de María Mendizábal, de Irma Ruiz, entre otras personas. Y bueno, yo sé que don Juan también tiene una visión, una clasificación sobre esto, y también una clasificación propuesta para la música mapuche, que yo le he dicho otras veces que sería un gran aporte si él la puede publicar, ¿no? Así que don Juan, aprovecho nuevamente de motivarlo a que en algún momento pueda publicar sus reflexiones sobre la música mapuche, que yo sé que está preparando otras publicaciones, pero una específica sobre el mundo sonoro mapuche sería también muy interesante y un tremendo aporte. Bien, podríamos ir a la segunda pregunta que tenemos anotada aquí, que viene de William Aravena, y es: ¿cómo seleccionan estas sonoridades humanas y no humanas que se ocupan en estos dos rituales a los que te refieres? ¿Existe algún concepto de creación o elección de estos ritmos y sonoridades? Sí, bueno, primero respecto, no lo había dicho antes, pero esta nueva dicotomía sonido humano, no humano, o seres humanos, no humanos, es una categoría de la ciencia social, antropológica, entiendo principalmente, relacionada con lo que se denomina el giro ontológico, ¿cierto? Con los autores de esa tendencia que es muy amplia y con variadas muy diversas. Digo esto para que entendamos que esta forma de clasificarlo no es desde la epistemología mapuche, sino que son conceptos que tiene la antropología para tratar de acercarnos a estos otros mundos que a veces es bastante difícil de captar y de traducir en la jerga académica. Y la pregunta no es fácil de contestar porque, como decía yo en el Ulutu, Mercedes me explicaba que ella se entrega a Chaon Genechen, ella no sabe qué va a cantar, no decide antes, no ensaya antes lo que va a cantar, sino que se encomienda a Chaon Genechen, ¿cierto? Sabe que le pide permiso a los espíritus en general y confía en él. Entonces uno podría decir, entonces no es una decisión de ella lo que canta, pero yo también como observador externo escucho que ella más o menos utiliza siempre las mismas melodías y ritmos en los distintos rituales. Lo que cambia es la narrativa que ella desarrolla en su canto y en sus oraciones, porque eso tiene ciertos temas comunes como el pedir la ayuda, el solicitar la ayuda de espíritus y deidades, la descripción de la enfermedad, pedir por el ánimo de la persona afectada, etc. Las oraciones que usa, algunas parecen ser similares, pero otras son contingentes. Entonces, desde su punto de vista, ella no elige lo que va a cantar. Ahora, desde mi punto de vista, yo veo que ella tiene un material melódico que utiliza, ¿no? Entonces estamos en presencia de un equívoco, como plantea un autor, Ibeiros de Castro, en que ella lo entiende de una forma y yo lo entiendo de otra forma. No creo que este equívoco haya que resolverlo, decir esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, sino que desde el punto de vista de la etnomusicología veo que esto es así, pero desde el punto de vista de la machi es de otra forma. Ahora, en el caso del trance, ahí yo creo que es más claro, y me podrán corregir la machi si está conectada a don Juan o otros Peñi y Lamien que saben sobre el tema. Ahí yo creo que es más claro que el que canta en ese momento no es la machi, sino que es el espíritu a través del cuerpo de la machi.
Por eso digo que es un sonido no humano, jugando, por supuesto, ensayando una definición, una explicación, porque no es la Machi Mercedes, no es su personalidad autónoma la que canta, sino que ella abandona su personalidad en ese momento para que sea el espíritu el que se manifieste. Eso, más o menos. Muy bien. Tenemos una serie de preguntas llegando, así que... Hay tiempo, ¿no? Sí. Hay tiempo, bien. El equipo va a decirnos cuándo tenemos que ir cortando. Entonces voy por la lista en orden de llegada de las preguntas. La siguiente de José Pérez de Arce y comenta: el sonido no humanamente organizado me parece un tema muy fructífero. ¿Podrías explayarte en él? Sí, bueno, un saludo también a José, que también ha hecho aporte impresionante y riguroso al estudio de la música mapuche. Sabemos que ahora está en otros temas, pero su libro Música Mapuche es un hito en la investigación sobre la música mapuche. Y como decía, yo creo que él es una de las voces más importantes entre los investigadores que trabajan sobre música mapuche y rescatan los sonidos. José no utiliza la denominación sonidos no humanos, ¿cierto? Pero sí habla de los sonidos de la naturaleza o de los seres mágicos, sobrenaturales, y de la importancia de estos sonidos en el ritual o en la cosmología mapuche. Bueno, y esta crítica del adverbio humanamente, de la definición de Blacking, la comenzó, yo creo, otro, no sé si antes de él alguien lo hizo la crítica, pero un musicólogo austriaco, Ben Brabeck de Mori, es uno de los principales autores que ahora está reflexionando sobre la agencia no humana en la música. También relacionado con las ideas del giro ontológico de Iberios de Castro, de Philippe Descola. Y esto consiste un poco en tomarse en serio, que no entender a los espíritus, a los ñen en este caso, a las entidades negativas del mundo mapuche como representaciones sino como seres que realmente existen. Y entonces aventurar reflexiones en esa dirección, ¿no? Entonces, por eso él, a través de esta provocación, ¿no?, de cuestionar el humanamente en la definición de Blacking, considera una serie de situaciones donde la música, donde parecen existir agencias no humanas en la música. Por ejemplo, en la musicoterapia, él se pregunta, ¿la agencia está en el terapeuta o está en la música? O incluso en la música occidental, cuando nos conmovemos con una melodía de Beethoven, por ejemplo. Lo que nos conmueve es la composición de Beethoven o la melodía. ¿Qué es lo que nos conmueve? ¿Dónde está la agencia? Lo que incide en nosotros, ¿en la melodía o en el compositor? Así que este autor, junto con otro, habla en toda esa posibilidad de la agencia no humana en la música. Bien, muchas gracias por eso, Leo. Vamos a otra pregunta, entonces. Sí, por favor. Javier Silva Zurita dice: hola, Leo y Jacob. El tema que siempre conversamos y que es interesante de compartir, si te puedes referir a las dificultades planteadas por la literatura y también por cultores para su estudio. Ya, bueno, si entiendo bien la pregunta de Javier, claro que si revisamos la mayoría de la producción sobre música mapuche es de autores no mapuche, ¿no? En otros campos la cancha se ha emparejado, ¿no? Por ejemplo, en la producción sobre historia mapuche, ahí sí que hay un montón de trabajos de autores mapuche. Pero en el caso de la música mapuche, seguimos siendo más autores no mapuche los que hemos escrito sobre el tema que mapuche. Por supuesto, hay contribuciones, ya mencioné las de Juan
Ñanculev, Ramón Cayumil, Natalia Caniguán sobre Lul, don Héctor Painequeo también sobre Lul. El librito, digo librito porque es reducido en el número de páginas, el libro de Elisa Bendaño, Rosamel Millamán, Guido Brevi, ¿cierto?, sobre la música mapuche y otras contribuciones que ahora se me pasan. Pero yo creo que el problema que Ulcantufe, por ejemplo, no publiquen es que la estructura académica, la universidad, las revistas académicas, las editoriales, fijan una serie de formatos, un tipo de escritura, conceptos, ¿cierto?, categorías que uno tiene que manejar que un Ulcantufe no necesariamente maneja. Entonces, para un Ulcantufe, obviamente va a ser mucho más difícil escribir con ese formato, ¿no? Entonces, esa es una de las formas que dificulta la producción. Porque con Javier, con Jacob, varias veces hemos hablado de la posibilidad de escribir libros donde haya más autores mapuche, libros sobre música mapuche, editar libros. De hecho, ahora Jacob, Javier, también con Ignacio, hay una convocatoria abierta a trabajos de etnomusicología del siglo XX, donde la convocatoria no es solamente para etnomusicólogos, musicólogos, sino que también para cultores, músicos tradicionales, pero no han llegado propuestas, que yo sepa, ¿no? Y eso también tiene que ver con, supongo, los canales de difusión, y que es difícil abrir a veces el espacio académico a nuestros mismos colaboradores. No sé si la pregunta de Javier iba por ahí, si no iba por ahí le pido una aclaración. Bien, tenemos más preguntas que van un poco en esa línea que, para sintetizar un poco, voy no tratando de realmente editar ni narrar la pregunta, sino que las leo como están llegando en el orden de que llegan, porque creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces, la siguiente dice, de Rolando Carileo Nova, ¿qué le pasa como musicólogo con este trabajo, o de qué forma incide en su forma de hacer investigación en estos temas? No sé si quiere, si Sí, tiene sentido. se entiende perfectamente. Sí, Okay. muchas gracias por la pregunta. Bueno, de hecho, esta investigación fue mi primera investigación de largo plazo, ¿no? O sea, con esta experiencia, con esta etnografía, yo me estoy formando como investigador. Así que sin duda es una experiencia fundamental en mi vida como investigador. Bueno, y hay muchas cosas que decir, pero yo creo que uno como investigador tiene que dejarse influir por la experiencia, ¿no? Ser muy receptivo de lo que la gente que uno va conociendo le va diciendo, y no ser y estar constantemente acomodando el objetivo de la investigación, la metodología. Y si bien las relaciones que yo entablé comienzan siendo artificiales en el sentido de que yo me acerqué a hablar con la Machi por mi investigación, esas relaciones se transforman en reales, ¿no? Entonces el lazo que yo generé con algunas familias mapuche continúa, aunque haya terminado formalmente mi trabajo de campo, siempre estamos en contacto por WhatsApp. Y por eso ellos están también ahora siguiendo esta charla, y son relaciones, perdón, que se mantienen para toda la vida probablemente. Al menos eso yo espero. Entonces lo estrictamente académico se mezcla con lo personal, y la idea con la que uno llega al Gualmapu sobre lo que es ser mapuche, sobre cómo hacer investigación, cambia radicalmente. Aunque uno viene con algunas intuiciones que se confirman, pero también hay muchas otras que uno abandona. Y yo me he dado cuenta que es súper necesario vincular la investigación, aunque sea sobre temas rituales, musicales, con el contexto político, un contexto con la situación colonial que se vive en el Gualmapu, bajo el dominio del Estado chileno en la sociedad chilena, aunque por supuesto hay resistencia y
y yo creo que es innegable el éxito y el poderío de la resistencia mapuche en sus múltiples formas. Entonces es imposible separar estos temas de la contingencia. Eso es una de las conclusiones. Y también esto afecta en mi propia concepción del mundo, en el sentido de que yo creo que es cada vez menos positivista quizá, porque la academia es siempre muy positivista, muy racional, y uno se deja influenciar por el mundo de las machis, que es impresionante. Y tampoco, no voy a decir que pienso, que creo, con la convicción que creen las machis, por supuesto, o un mapuche, pero sí al menos está la duda, ¿no? Si uno ya no dice, no, esto no es cierto. Uno al menos lo deja en suspensión y se pregunta, ¿ya qué pasa si fuera esto cierto? Y creo que esta consideración que mencionaba del giro ontológico tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tratar de pensar con la convicción que las machis consideran a Chaungenechen, a los Ñen, a los Huecufe, etc. Eso. Es difícil responder a esa pregunta, pero espero ahí haber dado algunas ideas. Es una excelente pregunta. No sé si me ven, pero parece que no. o quizás sí. Pero bien, podemos seguir con más preguntas. Esa misma pregunta yo creo que fue muy, muy interesante. Bueno, la siguiente sería, ¿existe el uso, esto de Jats Rawitz, no sé si pronuncié bien su nombre, pero dice, ¿existe el uso de la mimesis por parte de la machi de sonidos no humanos u otros sonidos naturales como viento, animales, etcétera? Bueno, no estoy familiarizado ni con el autor, y aunque aparece el concepto mímesis, tampoco estoy muy familiarizado, así que espero de todas formas poder contestar. Los sonidos de la naturaleza yo creo que son muy relevantes porque son una forma en la que se manifiestan, ¿cierto? Los espíritus, las deidades. Entonces, por ejemplo, si durante una ceremonia hay un viento que mueve las ramas que rodean al rehue, eso suena y eso es manifestación de que fue escuchado la oración de la machi, ¿no? Entonces, estamos diciendo también que los espíritus y las deidades, además de poder cantar o hacer manifestarse sonoramente, pueden escuchar, por supuesto. O, por ejemplo, en Unulutu me acuerdo que en un momento crujió la casa, ¿no? Y ese sonido, Mercedes explicaba que era el espíritu, la entidad negativa en este caso, que se estaba yendo, lo que significaba también que la ceremonia que el procedimiento era exitoso. Entonces, todos esos sonidos que nosotros consideramos de la naturaleza, que tienen una explicación científica, física, en la ontología mapuche, en la cosmología mapuche y en estos rituales son otra cosa, son manifestación de otras fuerzas y por lo tanto tienen una gravitancia mucho mayor que en el modo en que un chileno entiende el sonido. Y tenemos un comentario según esa pregunta de Jorge Martínez. Supongo que el mismo profesor Jorge Martínez, supongo, y que dice, ¿esos sonidos de los no vivos serían humanos, pero de los ancestros? Ya. Claro, otros seres no humanos, ¿cierto? De la cosmología mapuche, ¿no? Los antepasados. Yo creo que la idea del giro ontológico, perdón que haga este preámbulo,
permiten pensar mucho más articuladamente sobre los seres no humanos y sus características que denominarlos simplemente seres sobrenaturales, ¿no? Y claro, ¿cuál es la diferencia entre un antepasado? ¿Cuál es la diferencia entre un ñen? Si bien el espíritu de Machi es el espíritu de una Machi que es antepasado de ella, cómo se relaciona el espíritu de la Machi con Chaungen Echen, son cosas súper difíciles de articular y de responder. Yo me centraba ahora sobre todo en esta expresión sónica durante el trance de la Machi, porque es lo más claro, más evidente para el observador externo. Ahora, cómo se expresan sonoramente los antepasados, ya son otras vías. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los Peumas, en los sueños? Ahí la Machi o los mapuches en general sueñan también con sus antepasados o con otras entidades. Y ahí también hay sonidos, ¿no? Eso abre otra vía de exploración de sonidos de seres no humanos, como le estamos llamando ahora, en expresiones sonoras de seres no humanos. Y bueno, y también hay que decir que el trabajo de Jorge Martínez, el profesor Jorge Martínez, digo profesor porque fue mi profesor en la Chile, es también fundamental, ¿no? Es uno de los primeros trabajos que se pregunta con un marco teórico súper elaborado sobre la identidad, cómo reconstruyen, acomodan su identidad los músicos mapuche tradicionales urbanos, ¿no? En Santiago, en ese caso, que fue un trabajo premonitorio en ese momento. Ahora hay trabajos sobre música urbana, distintas expresiones, pero cuando el profesor Jorge Martínez lo hizo no existían ese tipo de exploraciones. Bien, y yo tuve un comentario aquí por otra vía que quizá el profesor Jorge Martínez tiene su segundo apellido Ulloa, entonces no sé si fue, pero si esa persona quisiera confirmar, en todo caso fue una pregunta interesante. Alguien cuyos trabajos todos hemos leído y apreciado. Después hay una pregunta sobre un término más estrictamente sonoro o musical, quizá, que dice, hola, una consulta, esto de Gonzalo Pichipil. Hola, una consulta, la percepción de la vuelta binaria en rituales, en paréntesis, vueltas de 4, ¿tendrá que ver con una influencia occidental en la distribución de secciones o es algo que se desarrolló desde la raíz? Sí, yo creo que eso no es una influencia occidental. Yo sé que los kimche van a estar de acuerdo probablemente con esto, porque es tan fuerte la presencia del número 4 en la cosmología mapuche, o sea, tal la importancia que tiene, tal la centralidad, que es bastante probablemente ancestral, ¿no? Es un elemento ancestral de la cosmología mapuche. Así que eso, una respuesta breve, porque yo creo que hay bastante seguridad sobre eso, sobre la ancestralidad del 4 en la cosmología mapuche. Sí, a la misma vez, bueno, no por tomar el micrófono y apropiar, pero los planteamientos de María Stergreve al respecto, ¿no? Sobre el dualismo, que son bien fascinantes, igual han sido muy criticados quizás por reducir a lo que ella percibió de estas manifestaciones sonoras de la cultura mapuche en reglas fijas que quizás realmente no aplican a todas las circunstancias, pero de todas maneras es interesante la reflexión. Tenemos una pregunta de Fernando Vallejos. Dice, ¿podrías, Leonardo, hablar un poco sobre tu experiencia con las comunidades en relación a la postura ética que el investigador va construyendo? ¿Cómo ha sido ese camino? Muchas gracias. Sí. Bueno, es un camino que uno va armando mientras lo camina, porque si bien hay un montón de manuales sobre metodología, sobre ética, ningún manual puede orientar a cabalidad sobre ese proceso, porque además los contextos son distintos,
por lo tanto las decisiones éticas varían según el contexto, la experiencia. Y hace poco leía en Twitter una presentación de Gerson Winka que decía que no existe en la Academia Chilena un protocolo para trabajar con comunidades. Yo creo que hay propuestas de protocolo, pero claro, seguramente esas propuestas no cubren todos los aspectos que deberían considerar, varían según la universidad. Yo no trabajo en una universidad chilena, por tanto el protocolo que seguí no es de una universidad chilena, pero de todas formas me basé, por ejemplo, en cuestiones de consentimiento informado en lo que propone el Comité Ético de la Universidad de la Frontera. Pero bueno, eso es la ética burocrática, que está bien, pero también hay un tema de sensibilidad ética al que uno tiene que estar muy, muy atento, muy receptivo. Se habla mucho del protocolo mapuche, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado lo del protocolo mapuche, pero es difícil encontrar un texto donde esté detallado ese protocolo mapuche, entonces uno empieza a preguntar y hay que estar muy receptivo, entonces es muy importante como saludar, ¿cierto? Llevar algo siempre para compartir cuando uno visita, etc. Se va enterando de esas cosas. Pero también hay que estar muy atento a cuándo estar, cuándo no estar. Para mí era muy importante no ser un estorbo para la Machi mientras estaba con ella, porque fueron muchas horas las que estaba con ella. Entonces, ponerse a disposición. Y ese ponerse a disposición no es solo estar participando en rituales, escuchando rituales, por supuesto, sino que es que si hay que darle de comer a los animales, ayudar a darle de comer a los animales, si hay que cortar leña, si hay que hacer estacas, si hay que arreglar cercos, etc. En mi caso, que fue una experiencia rural, yo entiendo, sobre todo rural, entiendo que los que trabajan en la ciudad es distinta la experiencia. Entonces son varias cuestiones de sensibilidad que uno va aprendiendo. Otra cosa, un comentario que para mí fue muy importante, me llamó siempre la atención, es que algunos Peña y Lamien mencionaban esta idea de que va el investigador a entrevistar, es súper amable en el momento de la entrevista y después se va y no vuelve. Y si te he visto no me acuerdo. Y un Peña me decía, y sabe que ni siquiera se acuerdan de uno a través de una llamada telefónica. Y esa es una cuestión súper de tino, ¿no? O sea, acordarse de las personas que te colaboraron. Y eso no está en ningún manual de metodología. Entonces son cosas que uno va observando y también tiene que ver con qué es importante para uno y qué no es importante para uno. Bien, muchas gracias por esa reflexión, sumamente importante, y por la pregunta también. Vamos a la siguiente pregunta que dice, y el equipo en UHTV nos puede decir cuando tiempo se corta. Incluso alguien me mandó una pregunta por audio a mi WhatsApp y en unos minutos más me gustaría ponerla. Entonces vamos a ser creativos aquí, ¿cómo no? La siguiente pregunta es de Rolando Careleo Nova, que parece que su segunda pregunta, pero démosle nomás. Dice, en el Ulutun hay conexiones con otros estados de materia que se hacen, que se manifiesten respecto de esos otros planos. Leonardo sintió esos sonidos y cómo se manifiestan según su experiencia. Sí. Bueno, daba el ejemplo de cuando crujió la casa, ¿cierto? Y para la Machi después explicó qué significaba que el espíritu estaba huyendo, o sea, que estaba haciendo efectiva la expulsión de la entidad negativa. La verdad, yo no escuché eso, yo no estaba atento a eso por mi oído y me interesa en mi formación, yo estaba siempre atento, pendiente del canto de la Machi, del sonido del cultrún, de los elementos que para nosotros serían musicales, ¿no? Y no a estos otros sonidos. La reflexión sobre estos sonidos vino después. Entonces, yo diría que mi percepción audible sobre esto, otras expresiones sonoras que escapan a lo humano,
en el momento fue bastante, estaba limitada por mis prejuicios de qué considero música. Entonces toda esta reflexión ha venido después, no en el momento de la ceremonia. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Y tenemos confirmación que Jorge Martínez, no, es Martínez Ayala de México. Ok. Bueno, Dijo, pero un saludo a Jorge Martínez de México y también aprovechamos de mandarle el saludo a Jorge Martínez Ulloa. Claro. Ganamos un nuevo amigo aquí en México. Claro. Bien, de Gonzalo, no, eso ya pregunté. De Hernán Rivas pregunta, y tenemos que cortar pronto, entonces yo que esta pregunta y después voy a terminar con una pregunta que me llegó de manera particular. Uh-huh. Y la pregunta es, Hernán Rivas dice, ¿qué sensaciones y efectos se perciben en el entorno luego que la machi termina su ritual y qué pasa después? Uh-huh. Bueno, yo puedo hablar de mis sensaciones, ¿no? Independiente de que mi cosmología no sea la mapuche, después de toda esta después de esta manifestación tan enérgica, ¿no? A través del canto, la oración, las aspersiones, los masajes, uno queda un poco choqueado, ¿no? Un poco, o sea, yo creo que uno mismo, aunque no sea, no pertenezca al mundo mapuche, uno también de alguna forma libera tensiones o libera negatividad y se siente mucho más aliviado después de esto. Pero, como digo, siempre mi sensación va a ser dentro del marco de la sociedad, de la ontología en la que fui formado. Entonces, para mí es una relajación, un alivio, una catarsis, pero no necesariamente algo producido por los espíritus. No sé si me explico. No estoy diciendo que lo otro no pase, ¿se entiende? Digo que en mi forma de experienciar, de vivenciar el mundo, es diferente. Excelente, muchas gracias. Y vamos a lo que sería la última pregunta, yo creo. Y voy a pedir disculpas a quien me hace la pregunta porque estamos comunicando por un audio en WhatsApp, pero yo creo que sí tengo la pregunta más o menos entendida, pero estoy escuchando y también redactando. Esto viene de Guayaquil, que es un rapero mapuche de gran trayectoria y tiene muchísimo conocimiento sobre estos temas también. Y él dice sobre el Ayacán, ¿cuál es su apreciación respecto al tema de la energía que se mueve en estos espacios? Sea Guietún o otras ceremonias, otros rituales, considerando que estos sonidos también, el sentido de resistencia, se mueven también en espacios políticos o en otros espacios, si tiene alguna reflexión al respecto. Bueno, un saludo al Peña de Guayaquil, que tuve la oportunidad de escucharlo y conversar un poco con él en una actividad que organizaron en la carrera de Educación Intercultural. Bueno, es difícil responder a su pregunta nuevamente porque yo no domino la cosmología mapuche y en la cosmología, la política, uno en la cosmología occidental lo separa, ¿no? Lo político, lo espiritual está muy separado. Lo político es algo racional. Pero en realidad las machis parecen, como dice Bacigalupo, desarrollar una cosmopolítica, ¿no? Podría hablarse de otra ontología política. Entonces, en la esfera, en las dimensiones en que esto pueda moverse, yo estoy limitado a entenderlo, pero creo que lo que hay que dejar claro es que la concepción de lo político en el caso de las machis es diferente a la concepción occidental, racional de la política, ¿no? Entonces lo espiritual y lo político está unido y también se mueve, como dice el Peña, en dimensiones, en esferas que
para mí son inalcanzables, ¿no? Así que habrá que seguir dialogando sobre eso. Bien, y supongo que ahí llegamos a quizá un límite de tu investigación, ya que no te has declarado como estudioso de movimientos sociales ni música popular, pero yo encuentro fascinante esa pregunta, pero la dejamos sobre la mesa para Sí. el próximo encuentro. O sea, eso, perdón, Jacob, eso está, ¿no? O sea, yo en la tesis reflexiono sobre la situación colonial, sobre el rol de la academia en eso, y también menciono la politización del rol de la Machi, que es cada vez más notorio. Pero yo creo que el premio Guayaquil está haciendo mención a otra cosa también, no solamente esa politización, esa participación en marcha, sino que a cómo en el ritual eso también es político, si es que no malinterpreto su pregunta. Y cómo funciona el sonido en el espacio también. Claro. Muchísimo que ver ahí. Muchas gracias, Leonardo. Yo te digo con cariño, Leo. Vamos a cerrar ahora porque termina la transmisión a las 7:30, así que muchísimas gracias al equipo, al Instituto de Música, al Magíster en Musicología, a la directiva de estos grupos y también a OHTV y la persona que mencionamos al principio. Supongo que en cualquier instante nos cortan y a ti llega, por eso voy rápido cerrando. A todas las personas que hicieron preguntas, y a Leonardo, le mando muchos saludos ahí a Valladolid, a nuestros colegas y amigos ahí. Y eso sería nuestro programa para hoy en OHTV, así que muchas gracias. Y supongo que Luis nos corta ahora.